Una noche fría de invierno en los Estados Unidos, un hombre buscaba desesperado un lugar para poder comprar algo, porque esa noche su esposa estaba en la sala de un hospital dando a luz a su hijo. Él estaba muy contento porque ese era su primer hijo, y con toda la emoción y con toda la alegría que él podía tener, empezó a recorrer la ciudad completamente buscando un regalo pertinente para su hijo esa noche. Lo único que había abierto ese día, en ese momento, era una estación de servicio donde vendían algunos artículos, y algunos de los artículos eran juguetes de los que están en estaciones de servicio, que no son juguetes de calidad, son juguetes de camino. Y lo único que él pudo pensar, y lo único en lo que pudo en ese momento retener en su mente, fue una pelotica amarilla que estaba en la estación de servicio. Le preguntó al Señor cuánto costaba la pelotica amarilla. El Señor le dijo, él tomó la pelotica amarilla, fue corriendo al hospital. El bebé estaba a punto de nacer, nació el bebé y colocó aquella pelotica amarilla junto al bebé dentro de la cuna. El bebé pasó todos aquellos días, salió del hospital, el tiempo comenzó a pasar. Los años pasaron, el tiempo pasó, y el niño jugaba con su pelotica amarilla. Cuando estaba a punto de cumplir un año, el papá le pregunta al niño en su lenguaje tosco que le gustaría, pero se da cuenta que el niño no hacía otra cosa más que jugar con la pelotica amarilla. Así que él tuvo una idea que le pareció correcta, fue y compró en un lugar mucho mejor y quizás de un material mejor una pelotica amarilla. Transcurrió el primer año de vida del niño. Al cumplir su segundo año, ya el niño pronunciaba algunas palabras. El padre le pregunta a su hijo que qué le gustaría de regalo. En su lenguaje torpe de niño le dice, yo quiero una pelotica amarilla, le dice el muchachito. Bueno, vino el papá y le compró su regalo de cumpleaños, una pelotica amarilla. Vino ese diciembre y le pido al niño Jesús, pues papá sabía, le hace una carta y le pedía al niño Jesús, ¿a qué no sabe qué le pedía? Una pelotica amarilla. Pasó el tercer año y especialmente en esa fecha de diciembre, y cada vez que el niño cumplía años, él le preguntaba a su hijo que qué quería, y el niño siempre pedía una pelotica amarilla. El cuarto año, el quinto año de vida, el sexto año, en el séptimo año el niño ingresa a una escuela primaria. Y el papá, cuando comienza las clases, le dice que si él logra ser un buen estudiante, le va a regalar el juguete que él quiera, el juguete que él pida. Él hizo su mejor esfuerzo, salió con notas muy altas, y ya cuando estaba a punto de concluir el año escolar, bueno, hijo, has sido un estudiante maravilloso. ¿Qué quieres que te regale? Papá, yo quiero una pelotica amarilla. El octavo año de vida, y también vino la promoción del siguiente año escolar. Y ese año pidió una pelotica amarilla para el mes de diciembre, para el día del cumpleaños y para su promoción escolar. El noveno año, el décimo año, todos los años se repetía la misma historia, la misma petición, una pelotica amarilla. El niño va a salir de sexto grado, fue muy buen estudiante, y el papá le dice, hijo, ¿qué quieres? ¿Una bicicleta? Dime, ¿qué quieres? Has sido un niño estupendo, los profesores te han felicitado, sales con la mejor nota del colegio. Papá, yo lo único que te voy a pedir para comenzar mi año secundario es una pelotica amarilla. Primer año, segundo año, y usted podrá imaginarse que el primer año, una pelotica amarilla, el segundo año, Navidad, cumpleaños, promoción escolar, cualquier cosa, siempre su petición era una pelotica amarilla. El niño está a punto de salir de la secundaria, va a la universidad, y el papá, obviamente, al darse cuenta que su hijo había sido tan responsable, había sido un buen hijo, le ofrece regalarle una moto, algo acorde, un niño ya de 15, 16 años, un joven ya, un adolescente. Papá, no te preocupes, yo no necesito una moto, yo me conformo con una pelotica amarilla. Va a la universidad, finalmente conoce una muchacha, se va a casar con la muchacha, y en las tarjetas de boda del matrimonio, ¿sabe qué pedía a todos los invitados? Su presencia es muy importante, la sabremos apreciar, pero con una pelotica amarilla solamente lo podremos disfrutar, decía él. Y pidió su pelotica, y bueno, usted podrá imaginarse ese salón lleno de peloticas amarillas. Bueno, transcurre todo aquello, se casa,
Tiene su primer hijo. El papá, ya siendo abuelo, le pregunta qué alegría y qué regocijo tenía y qué quería que le diera. Bueno, ya un hombre adulto con su primer hijo, una pelotica amarilla. Mire, y así pasaron todos los años restantes, todos los años. Diciembre, el día del padre, sus hijos le regalaban una pelotica amarilla, el papá le regaló una pelotica amarilla, la esposa una pelotica amarilla. Eso era un pelotero amarillo por todos lados. La historia concluye de la siguiente forma. Una noche fría de invierno, de la misma forma que comienza, él está manejando su vehículo rumbo a casa. Un carro se atraviesa inesperadamente, el accidente es grave, lo llevan de emergencia al hospital. Estando allí, el doctor, cuando llegan los familiares, habla con el papá y le dice: señor, su hijo está muy grave, yo creo que su hijo no va a vivir, así que complázcanle en lo que él quiera, porque le queda poco tiempo de vida. El papá entra llorando. Su hijo había sido un buen hijo, un buen estudiante, un buen esposo, había sido una persona ejemplar. El papá lo toma por la mano, todos los aparatos, la tubería por todo el cuerpo, y le dice: hijo, ha sido realmente un regalo de Dios, me has dado satisfacciones, me has dado mucha alegría, y bueno, hijo, ¿qué podría decirte? ¿Qué quieres en este momento tan difícil? Papá, yo lo único que te pido en esta última hora, una pelotica amarilla. Bueno, el papá salió corriendo a esa hora de la noche, recordó el día que su hijo nació, que anduvo buscando por cualquier lugar, consiguió, se la trajo. Y entonces, sabiendo el hijo que estaba también en sus últimos momentos de vida, le dice: papá, yo sé que voy a morir pronto, sé que me queda poco tiempo de vida, pero gracias por haberme cuidado todos estos años, por haber sido un buen padre. Bueno, y el padre lloraba, le sobaba la mano y le decía: hijo, yo solamente quiero hacerte una pregunta que me ha mantenido una incógnita a lo largo de todos los años que tenemos juntos. Dime, papá. Y se retorcía del dolor. Hijo, ¿para qué tantas peloticas amarillas? Toda la vida, todos los cumpleaños, todas las celebraciones, todas las promociones escolares. ¿Qué tanto? ¿Y para qué tantas peloticas amarillas? Bueno, papá, te voy a decir toda la verdad. Yo quería las peloticas amarillas y se murió. Y así termina la historia. Yo quiero titular el tema de nuestra predicación: lo que nunca sabremos. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuántas preguntas a lo largo de nuestra vida hay que hasta el día de hoy no tienen respuestas? ¿Cuántas preguntas el día de hoy formula nuestra mente, nuestro corazón en torno a lo que pasará, en torno a lo que estamos viviendo? Y nos preguntamos por qué mucha gente tiene que sufrir. Recuerdo que cuando Vargas sufrió aquel desastre natural que todos recordamos, que afectó por completo la historia de nuestro país, todos pueden recordar aquel momento tan triste cuando la televisión comenzaba a dar los primeros anuncios. Y ¿sabe algo? La pregunta que mucha gente me hizo en ese tiempo era: ¿por qué Dios permite que estas cosas pasen? Pero no solamente hablamos de cosas como esta. Hablamos no solamente del desastre en Asia, cuando aquel tsunami mató tantas vidas y tantos niños perecieron inocentes en medio de las cosas más terribles como lo es el desastre natural de un tsunami. También nos preguntamos el porqué del día a día. Y mucha gente de pronto tiene tantas preguntas, tantas interrogantes. Y una de las más importantes para mí por muchos años se formuló cuando leí el libro de Luis Palau. Yo tenía 17 años y llegó a mis manos un libro de un autor, predicador argentino muy famoso, que formulaba esta pregunta: ¿con quién me casaré? Y yo me preguntaba en ese momento: ¿con quién me voy a casar? Mucha gente se pregunta
en este momento con quién se va a casar. Otros que tienen una relación sentimental con alguna persona dirán en su corazón: esto terminará en feliz término, iremos a terminar, tendremos hijos, no tendremos hijos, conseguiré trabajo, no conseguiré trabajo, cambiará la persona con la que vivo, no cambiará, esta será mi iglesia por el resto de mis días, cambiar. Mire, tantas preguntas que generan en nosotros la mayor y la más grande incertidumbre de todos los tiempos. Y yo, si me atrevo a preguntarle a usted en este día, ¿cuántas preguntas tiene usted sin respuesta? Estoy seguro que todos levantarían su mano para decir que sin duda alguna hay una gran cantidad de preguntas que hasta el día de hoy para nosotros no han tenido respuestas. No solamente preguntas sin respuesta, sino que hay muchas cosas que comenzaron en nuestro corazón como una pregunta. Y hoy, al pasar los años, tenemos una respuesta porque el tiempo nos dio respuesta de ello. Pero quizás nosotros hubiéramos querido tener conciencia y hubiéramos querido saber por qué Dios permite, por qué Dios hace, por qué ocurre aquello, por qué ocurre esto otro. Y créame que no hay nada que despierte en el corazón del hombre más desesperación que la incertidumbre por las cosas que nosotros no sabemos. El mal llega cerca de nosotros, el mal toca a gente que conocemos. Por otro lado, vemos que gente que es muy mala prospera y le va bien, que los que hacen cosas incorrectas, muchas veces pareciera ser que la vida es irónica y a veces hasta injusta. Y eso crea en nosotros nuevamente una gran cantidad de preguntas que no tienen respuesta y que permanecen sin respuestas en nuestro corazón. Me gusta leer mucho la Biblia porque veo que la Biblia no es un libro únicamente con características místicas y sobrenaturales. Es un libro donde se refleja las necesidades más profundas del ser humano. Y una de las necesidades más profundas del ser humano son las necesidades de las incógnitas, a las preguntas que no tienen respuestas. Por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio, según San Mateo, los discípulos se acercaron aparte para preguntarle a Jesús: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Y cuándo todo terminará? Jesús le da respuestas que algunas de ellas fueron claras, pero otras de ellas quedaron en la mente de ellos con la misma incógnita con la que comenzaron. Los años que han pasado y muchas han tenido quizás respuesta, muchas han tenido sentido, pero otras han quedado en el mismo lugar. Luego, cuando el Señor estaba a punto de ascender a los cielos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, ellos le vuelven a hacer otra pregunta: ¿restaurarás el reino para este tiempo? Y la respuesta de Cristo Jesús fue esta en ese momento: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que vuestro Padre Celestial ha puesto en su sola potestad. En pocas palabras, hay cosas que van a saber, pero hay cosas que nunca van a saber. Hay preguntas que Dios traerá respuesta a través de alguien, leyendo la Biblia, en una predicación, pero créanme, hay preguntas que usted tiene que nunca jamás van a tener respuesta. Y por más que usted piense, por más que usted busque, por más que usted indague, hay cosas que no son para que nosotros las sepamos. Deuteronomio 29:29 creo que es una de las referencias bíblicas más claras sobre esto. Dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. Y cuando dice que pertenecen a Dios es porque no son para nosotros. Y nos volvemos un 8 y quizás la cabeza se nos hace cuadrito tratando de conseguir respuesta. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios y solamente a Dios. Yo quiero el día de hoy explicar 3 cosas por las que a Dios no le conviene que nosotros tengamos respuesta a nuestras inquietudes. Y la primera la voy a formular con una pregunta: ¿por qué no? ¿Por qué no saberlo? ¿Por qué no entender qué va a pasar mañana? Le voy a decir cuál es la pregunta más grande y más desesperante para todos. Es la pregunta del mañana. ¿Irá a llover? Usted no ha escuchado que cuando muchas veces usted le pregunta a alguien: ¿será que nos vemos mañana? Esa persona le responde: si Dios quiere. ¿Sabe lo que significa ese si Dios quiere? No sabemos. Solamente Dios sabe si el mañana llegará para nosotros. Mucha gente concluyó sus estudios emocionados pensando en hacer una vida, en crear una profesión.
Y los días que tanto esperaron, como el acto de promoción, el acto de grado, nunca llegó para ellos. Y muchas veces ese, si Dios quiere, jamás tuvo respuesta para nosotros. ¿Qué pasará mañana? Le pregunto yo a usted. Todos ustedes tienen planes, pero le pregunto, ¿los planes de mañana se harán en todos los que estamos aquí? No lo sabemos. Mañana es probablemente que amanezca lloviendo. Es probable que mañana algún imprevisto surja a última hora. Y cuantas cosas usted tenía planificado no se van a hacer. Los que están diciendo me casaré este año, los que dicen conseguiré un trabajo, nada de esto se sabe. Y quizás la pregunta de mayor trascendencia en su corazón es: ¿y por qué no sé lo que va a pasar mañana? Y la razón la explica el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Jesús, que estaba a punto de irse, había dicho a los discípulos que Él sería entregado los días siguientes. Y una vez que fuera entregado, Él sería llevado a la cruz y sería flagelado por los hombres, sería golpeado y amenazado y dañado por los hombres. Entonces hay muchas cosas. Y ante eso Jesús le dice esto: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no se las voy a decir porque ustedes no tienen la capacidad. Cuando le dice, porque no la podéis sobrellevar. ¿Sabe lo que les estaba diciendo? Ustedes no tienen ahorita la capacidad. Y por más que yo les explique, ustedes no pueden entender lo que yo quiero que ustedes sepan. Así que como sé que su capacidad está limitada para entender lo que yo quiero que ustedes sepan, simplemente no les voy a decir nada. El problema muchas veces es el por qué Dios no nos da respuesta y no sabemos el qué de muchas cosas, es porque nuestra capacidad no está todavía ávida para nosotros entender. Y usted se preguntará por qué murió alguien o por qué cierta persona me hizo daño y Dios lo permitió. Y usted sabrá que Dios no le ha dado respuesta, y es sencillamente porque usted no tiene la capacidad de entender lo que Dios quisiera que usted entendiera. Porque la mente de Dios es infinita y la mente del hombre es finita. Y es como dijo un día San Agustín. San Agustín de Hipona tenía tantas preguntas en su cabeza y tantas inquietudes y hacía tantas preguntas. Era un hombre muy brillante y no se convertía a Cristo sencillamente porque él decía: el cristianismo tiene muchos misterios que no tienen respuesta, y como no hay respuesta a todo esto, yo sencillamente no quiero creer en ello. Finalmente San Agustín se convierte a Cristo y cuenta la historia que un día, caminando por una playa, iba este hombre y le decía a Dios: si tú no me respondes estas preguntas que para mí no tienen sentido, no tienen respuesta, ni tienen razón, yo no puedo creer más en ti. Y en ese momento vio un niño que lloraba a la orilla de la playa. Se acercó a preguntarle por qué lloraba, y había un hoyo en la arena que el niño había hecho, y le dijo: ¿y por qué lloras? Y el niño le dijo: estoy intentando meter el agua en este huequito que hice, y tengo toda la mañana y no he podido hacerlo. Inmediatamente dijo San Agustín: entiendo lo que Dios me quiere decir. Tratar de entender a Dios y entender cosas que pertenecen a Dios es como meter el mar del mundo en un hueco tan pequeño como lo es nuestra mente. El conocimiento y la razón de Dios es tan vasto y tan grande, y nuestra capacidad de comprensión es tan corta y tan limitada, que por más que usted eche cuenta y por más que usted eche cabeza, no podrá entender, aun y cuando Dios quisiera explicarle a usted lo que usted quisiera saber. Es tan difícil entender los misterios de Dios, no porque Dios no quiera que usted lo comprenda, sino porque no tenemos la capacidad para comprenderlo. Y por esa causa Dios ha preferido guardar silencio. Y en medio de todo esto quiero decirle tres cosas. Imagínese por un momento, piense por un segundo, que el plan de Dios fuera claro y fuera revelado y no hubieran secretos entre Dios y nosotros y todo lo supiéramos. Piense por un momento que todo lo supiéramos. ¿Usted cree que eso sería bueno o sería malo? ¿Sabe por qué sería malo? Porque dañaríamos el plan de Dios, entorpeceríamos el proceso y distorsionaríamos por completo lo que Dios está haciendo, porque el hombre siempre ha creído que se la sabe toda. Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Y créanme que Dios lo creó
El hombre no es el producto de la evolución. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. A algunas personas les cuesta creer que sea tan fabuloso la forma como Dios creó al hombre, pero digo una cosa, es más fabuloso y más fantástico creer en la evolución que creer en la creación. No, porque la evolución es científica, porque una célula pequeña comenzó a evolucionar hasta convertirse en lo que somos hoy en día. Mire, es tan absurdo que yo le preguntaría, prefiero creer que Dios creó al hombre que creer que una célula evolucionó hasta ser yo quien soy. ¿Sabe por qué? Porque si usted se consiguiera un reloj tirado por allá por un campo y usted dijera, ay, mira qué reloj, yo le dijera a usted, ¿y cómo llegó ese reloj allí? Bueno, fue un tornillito que cayó hace 3 millones de años y evolucionó hasta convertirse en un reloj. ¿Usted qué pensaría? Toda la maquinaria interna de un reloj no puede evolucionar a convertirse en aquello. Y el hombre, créame que es mucho más sofisticado, es mucho más complejo que un reloj. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo colocó en el huerto del Edén y le dio un trabajo. ¿Cuál fue el trabajo del hombre? Ponerle nombre a todos los animales del campo. Lo único que Adán conocía eran animales. Nunca había visto otro ser humano. Dios no había creado todavía a la mujer. Dice que cuando vio que el hombre estaba cansado y no se encontró para él ayuda, entonces Dios dijo, haré para él ayuda idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces lo hizo caer en un sueño profundo y sacó de su costilla un pedazo y creó a la mujer. Y cuando el hombre despertó, se consiguió con la sorpresa que había una ella para él. Él nunca había visto una mujer. Él no sabía cómo eran las mujeres, ni se imaginaba lo que Dios pensaba hacer. Pero yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si Adán no está dormido? Y siempre se va a preguntar, ¿y por qué Dios lo deja caer en un sueño profundo? Y cuando despierta consigue a ella, a Eva. Porque si hubiera estado despierto hubiera sido un problema para Dios. Imagínese que Dios le diga a usted, te voy a hacer tu esposa, ¿cómo la quiere? Bueno, Señor, 1,70 m, la quiero así, la quiero... Mire, y sencillamente nosotros no dejaríamos a Dios hacer su trabajo. ¿Sabe por qué no lo dejaríamos hacer su trabajo? Porque nosotros siempre hemos creído que sabemos más que Dios. Y dice la Biblia que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, porque no podía permitirle a Adán intervenir en la creación de Eva. ¿Y por qué no podía permitirlo? Porque Adán jamás había visto a una mujer. Todo lo que Adán había visto hasta ese momento de su vida habían sido animales. Así que si Adán hubiera estado despierto cuando Dios iba a comenzar la creación de Eva, ya va, Señor, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer tu ayuda, tu compañera, tu esposa. Un momentico, ya va, un momentico. Ponle el hocico del mono, el rabo de la vaca, los colores del pavo real. Y Adán hubiera creado una monstruosidad en relación a lo que él creía que era correcto. Y su percepción de lo que era hermoso hubiera afectado lo que Dios sabía que era bueno para él. Todos los días le doy gracias a Dios que Adán se quedó dormido, porque mire la bendición que Dios le puso a su lado. Pero si Adán hubiera estado despierto, qué monstruo fuera el que durmiera con nosotros todas las noches. Lo hizo caer en un sueño profundo. Si el hombre entendiera lo que Dios va a hacer, y Dios tiene que privarlo, duerme. A veces el secreto y las cosas que Dios no quiere que conozcamos es como duerme. Es mejor que duerma, porque si estás despierto te vas a meter en mis planes. Y si te metes en mis planes vas a dañar el plan y el propósito perfecto que yo tengo. El hombre nunca ha querido que Dios haga las cosas. ¿Sabe por qué nunca ha querido que Dios haga las cosas? Porque el hombre siempre ha creído que se las sabe todas. El hombre ha creído incluso que tiene la capacidad de cuestionar y enseñar a Dios mismo. Y hay cosas que nunca vamos a entender, y es mejor que no la entendamos. Porque mire, créame lo que le voy a decir. Hablemos de los próximos 10 años. Los próximos 10 años ya están completa y totalmente planificados por Dios. Tus próximos 10 años están planificados por Dios. Si supieras lo que va a pasar dentro de 2 años, tú afectarías, porque o acelerarías lo que Dios va a hacer, o retrasarías la forma como Dios lo va a hacer, porque te evitarías los dolores que Dios está usando para procesarte y para bendecirte, y probablemente acelerarías las cosas positivas que Dios está reteniendo también para bendecirte.
Te convertirías en una persona que estarías obstaculizando por completo el plan y el propósito perfecto de Dios. Por eso a Dios no le conviene que tú sepas. No la podréis sobrellevar, fue lo que le dijo Jesús. En segundo lugar, si todas las cosas estuvieran en plena percepción y conocimiento y Dios no nos ocultara nada, ¿sabe qué ocurriría en segundo lugar? Nuestra fe no existiría. Eso acabaría con nuestra fe. ¿Qué es fe? Fe es creer que Dios va a hacer algo aun y cuando aún no ha llegado. ¿Qué es fe? Fe es confiar en Dios aun y cuando yo no sé cómo pasará mañana ni qué ocurrirá mañana. Fe es creer que Dios tiene el control de mi vida y no importa si amanece nublado o amanece soleado, Dios tiene el control de mi vida. Ahora, ¿qué fe voy a desarrollar si ya yo sé lo que va a pasar? Ay, pastor, yo quisiera saber si me va a salir el trabajo, si me van a llamar del trabajo. Yo quisiera saber, si lo supieras, si te van a llamar. Pastor, yo quiero saber si esa muchacha a la que me declaré me va a decir que sí, me va a decir que no. Si supieras eso, no tendrías que depender de fe, porque ya lo sabes. Saber las cosas aniquilaría por completo nuestra fe. ¿Y sabe por qué vivimos nosotros? Por fe. Queremos saber el mañana, pero saber el mañana afectaría por completo nuestra relación con Dios. Y lo tercero es que nuestra mente finita no está en capacidad. Si Dios nos permitiera entender el porqué de todo, nos volveríamos locos. Porque la forma como Dios obra, en el plan perfecto que Él desarrolla, no es entendible para nosotros. Porque ¿cómo obra Dios? Dejando que todo lo que ocurra a nuestro alrededor sea bueno, ¿no? A la final Dios termina glorificándose, pero el proceso al día de que Dios se glorifique, el proceso, el trayecto está acompañado de cosas buenas y cosas malas. No pueden ser buenas todas las cosas, porque si fueran buenas todas las cosas, nuestro crecimiento se detiene. Y entonces cuando tú dices, ¿cómo es posible y por qué me pasó esto? Cuando el tiempo pasa y el trayecto se recorre, tú dices hoy, ay, con razón. ¿Y sabes qué he dicho? En momentos de cosas que no he querido aceptar y tenía preguntas, hoy digo, ya entiendo, menos mal que fue así. Pero en el momento que está viviendo la situación, usted quiere saber, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero cuando todo termina y Dios se glorifica, tú dices, menos mal que fue así. Y entonces cuando me pongo a sacar cuenta, si lo hubiera hecho como yo quería en ese entonces, yo no fuera quien soy, ni estuviera donde estoy, ni tuviera lo que tengo. Pero como Dios es bueno y para siempre su misericordia, Él está trabajando en silencio. Y en silencio significa en silencio. No te está explicando el porqué de tus lágrimas, ni el porqué de tu larga noche, ni el porqué de tu dolor, ni el porqué de tu enfermedad. Pero Dios está trabajando y no te lo está explicando porque la obra es de Él y porque Él es sabio y porque Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y muchos vivimos con la misma expresión del cuento de la pelotica al final. ¿Y cómo termina? ¿Y para qué eran las peloticas? No se pregunte. Confórmese con lo que está pasando, pero no haga preguntas. Porque si comienza a hacer preguntas y usted comienza a dar respuestas y las respuestas no son las correctas, es usted el que se va a dañar. Y lo cuarto y lo último que ocurriría si Dios nos permitiera saber todas las cosas es que dejaríamos de depender de Él y nos enorgulleceríamos, nos volveríamos arrogantes, soberbios y nos volveríamos personas altivas. Por tal causa a Dios no le conviene que tú sepas muchas cosas que quieres saber. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Mucha gente cuando yo comienzo a hablar de esto se pregunta en su corazón y dice, oye pastor, y cuando usted comenzó a predicar yo pensé que usted iba a decir algo que me iba a dar respuesta. Y yo te voy a decir algo, yo no estoy predicando esto para responder preguntas. Quizás te vas con la misma pregunta en tu corazón con la que viniste, pero te predico con una esperanza, con que tu corazón repose y descanse, que todas las cosas están en las manos de Dios y que a fin de cuentas Dios se va a glorificar en tu vida, sea que entiendas o no entiendas lo que está pasando.
Algunas cosas con las que quiero terminar son las siguientes. No importa el mañana. Al decirle no importa el mañana, lo que le estoy dando a entender es una cosa. ¿Qué pase mañana? Yo no sé. Pero ¿qué quiere usted que pase mañana? Si sabemos que queremos que pase. Lo que no sabemos es si lo que nosotros queremos será lo que va a pasar. Quisiéramos que el problema que tenemos hoy se acabara. Y quisiéramos salir de aquí diciendo, ya sé qué va a pasar. Quisiéramos estar convencidos de saber quiénes serán nuestros hijos el día de mañana. Finalmente nos casaremos con esa persona. Tendremos nietos. Compraré el vehículo. Hay gente que está esperando un carro y se pregunta por qué aún no ha llegado. Y se pregunta, ¿será ese el carro que tendré? Y le voy a ser franco, muchas de las cosas que tengo hoy jamás estuvieron en mis planes. Nunca estuvieron en mis planes. Lo que había en mis planes está completamente discordante con lo que estoy viviendo. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Es mejor lo que estoy viviendo que lo que había en mis planes. No importa el mañana. Hay un himno que dice, nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes vengan a opacar mi luz, pero no importa. No importa si hace sol o amanece nublado. No importa quién esté al frente de este gobierno en esta nación. No importa quién sea el pastor de la iglesia. No importa quién me acompañe y quién me deje. Lo único que importa del mañana, es que Él va a estar conmigo. Y si Él es conmigo, entienda o no entienda lo que pase, todas las cosas que están bajo el orden y el control. Lo que realmente debería importarnos del mañana no son los interrogantes ni las incógnitas que lo acompañan. Lo que realmente debería importarnos es que Él esté con nosotros. Porque si el mañana es bueno y Él no está con nosotros, terminará malo. Pero si el mañana es malo y Él está con nosotros, terminará bien. Porque a fin de cuentas, la mejor garantía de éxito es que Dios esté con nosotros. Pablo decía en una de sus cartas, si Dios es conmigo, no importa mañana. Si Dios es conmigo, no importa mañana. Si Dios es conmigo, no importa si usted me acompaña, Dios es conmigo, ¿me entienden? Si Dios es conmigo, no importa si usted me aprueba, si usted me quiere, Dios es conmigo y eso es suficiente para enfrentar el mañana. Estoy preparado para mañana, no sé qué ocurra. Estoy preparado para el año que viene, no sé qué ocurra. Estoy preparado para lo que venga, no sé qué sea lo que venga. Y lo que me hace estar preparado es que sé que Él estará conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso es suficiente. Me llena de mucha esperanza leer el capítulo 6 de Mateo, versículo 25 al 34, donde Jesús decía esto: vean los lirios del campo. Usted sabe lo que son los lirios del campo. Mi mamá me dijo desde mi infancia, cuando yo le pregunté un día, mamá, ¿y qué son los lirios del campo? Y ella me dijo, los lirios del campo, esa es la flor más hermosa que hay en el mundo. Y me decía, y Jesús es comparable a los lirios del campo, al lirio del campo. Y Jesús dijo esto: vean los lirios del campo, que no hilan ni tejen. Pero Salomón, el rey más sabio y poderoso del mundo, nunca pudo vestir como los lirios del campo. Vean las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, no trabajan, no cocinan. Pero no hay un día en el que un ave del cielo deje de comer. Todos los días tienen alimento y comida. Y luego Jesús aclaraba y decía, y tienen alimento y comida porque Dios cuida de los lirios y las aves del cielo. Y yo decía en mi corazón, una pobre flor viste como viste simplemente porque Dios lo cuida. Una flor. Y decía en mi corazón, los pájaros, las tortolitas, lo que sea, comen. Y la Biblia declara que lo que les da alimento a ellos es que Dios tiene cuidado de ellos. Y luego Jesús agregaba, vean cada cabello de su cabeza. Ahora esto es aún más desafiante.
Porque dice la Biblia que Dios tiene tanta atención sobre nosotros que cada cabello de nuestra cabeza está contado. Dios sabe cuántos me quedan. Yo no sé cuántos me quedan, pero Dios sabe cuántos me quedan. Y el que tiene un pelo abundante, Dios sabe la cuenta exacta. Mire, Dios debe ser muy detallista y debe tener mucha atención sobre alguien para saber al punto cuántos cabellos tiene en su cabeza esa persona. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene usted? Dios lo sabe. Usted sabe que los lirios del campo no hilan ni tejen, pero sin embargo su gloria y su vestido se los da Dios. Usted sabe que las aves del cielo no siembran ni ciegan, pero Dios nunca jamás se olvida de ellas. Día a día tienen que comer. Jesús concluyó hablando de esto y dijo: vosotros valéis más que todos los lirios y que todas las aves del cielo, por lo cual no se afanen por el mañana. No importa lo que ocurra mañana, Dios lo tiene en sus manos y de ella nadie podrá arrebatarles. Cada cabello de vuestra cabeza está contada, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Me encanta la frase final: Dios tiene cuidado de vosotros. Cuando leo eso, me da la impresión que es un muchachito torpe y tosco y tonto, que no sabe caminar muy bien y que anda tambaleándose de un lugar a otro, puede tropezar, puede romper todo. Pero usted ha visto cuando un niño es consentido y ve que el papá está pendiente, que cuidado, porque cuando dice al final, porque Dios tiene cuidado de vosotros, es porque no importa si te estás tambaleando, es porque no importa si estás a punto de caerte, pero Dios te tiene en su regazo y Él está pendiente. Y tú dirás: Señor, no sé qué va a pasar mañana. Y Dios dice: no importa, porque yo estoy sobre ti, yo tengo cuidado. Si no sabes, no importa, déjamelo a mí, porque yo sí sé lo que va a pasar y tu vida está en mis manos, dice el Señor. Tus hijos que están en mis manos. Señor, estoy a punto de caerme. No te preocupes, no te vas a caer, porque yo te estoy cuidando. Y si te caes, no te va a hacer daño, porque yo te estoy cuidando. Me encanta leer las referencias de la Escritura y darme cuenta que Dios trasciende más allá de lo que yo puedo entender. A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué pase mañana? No sé. Pero lo que pase va a ser para mi bien. Le voy a contar esto para concluir. Y probablemente lo habrá escuchado. Había una hermana que pasó por una situación crítica. Aquella hermana tuvo un hijo. Y el hijo tuvo un problema en el corazón. El problema fue tan grave que el bebé, estando recién nacido, ella por años quería un hijo. Finalmente tuvo un hijo. Y cuando el médico le dice: señora, su hijo no tiene esperanza de vida, su hijo va a morir, porque no tiene las condiciones cardíacas para la vida. Aquella mujer salió del cuarto del hospital donde estaba y fue de rodillas y empezó a clamarle al Señor: Señor, sana a mi hijo. Sana a mi hijo. Eso fue el primer día. Fue otra vez al retén donde estaba el bebé y el doctor le dijo: su hijo va a morir. Volvió al siguiente día: Señor, sana a mi hijo. Tu palabra dice que todo lo que pida en el nombre de Jesús será hecho. Y en el nombre de Jesús yo te pido, tú estás comprometido, tu palabra te obliga. Y te obligo porque tu palabra no puede mentir. Hermano, hizo una oración en el que el desafío a Dios fue tan directo. Mire que hay algo ante lo que Dios se rinde. ¿Sabe qué es? Ante la fe de un hombre o una mujer. Y aquella mujer vino con una fe poderosa y le dijo: en el nombre de Jesús, mi hijo tiene que salir de este hospital y mi hijo va a vivir, porque tú estás comprometido por tu palabra. Yo la escuché orar y de una forma tan sorprendente aquella mujer le arrebató a su hijo a las garras de la muerte. Y su hijo vivió. Pero recuerdo que en esos días, ella tenía la incertidumbre porque no sabía si el hijo viviría. Ella se aferró a una palabra de vida. El hijo vivió, el hijo creció, llegó a la edad de los 14 años. Y ya cuando tenía el niño como 10 años se notaba que era un niño problema. Era un niño con muchos conflictos, era un niño con muchos problemas de estabilidad y de adaptación, muy problemático. Tenía dificultades en la iglesia, tenía dificultades en el colegio, lo botaron del colegio. Cuando el niño tenía 14 años, 15 años, salió a la calle.
y comenzó a tener malas juntas. No había forma de detenerlo. Es que este tipo de muchachos, problemas que desde la infancia se podía percibir que tenía conflictos en su forma de ser. Un espíritu de rebelión exacerbado. Mire, yo recuerdo que este niño, un día lo sacamos de la escuela dominical al baño porque estaba haciendo broma y le echaba agua a los profesores con la boca. Le metía patadas. Mire, no lo podían controlar. Le metía patadas a los profesores, a todo el mundo. No había forma de controlarlo. Bueno, el tiempo pasó. El niño se metió en problemas de droga. Comenzó a andar armado. Robaba las camionetas, las atracaba. Mató a una persona. Y el niño ni siquiera tenía la mayoría de edad. Mire, usted tenía que ver a aquella señora. Aquella mujer sufría. Llegaba a la iglesia llorando y decía: oren por mi hijo. Lo buscaba la policía, lo buscaban otros delincuentes. El muchacho a veces llegaba a la iglesia y ahí se quedaba sentado. Un buen día, aquella mujer orándole, llorando a Dios. El muchacho tenía una semana desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Y aquella mujer llorando le decía: Señor, ¿por qué sufro tanto con este muchacho? Señor, ¿por qué tú permites todo esto sobre mi vida? ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo: cuando él nació, él era mío. Y él no tenía que sufrir como está sufriendo. Ni tú tenías que sufrir como estás sufriendo. Pero tú me exigiste la vida de tu hijo. Y por mi palabra yo comprometido te devolví a tu hijo. Pero ese no era el plan que yo tenía con él, ni contigo. Yo no quería que él estuviera donde está, ni que tú sintieras lo que sientes. Hermano, aquella mujer lloró aquella noche, lloró como nunca y le dijo al Señor finalmente: Señor, perdóname. Me metí en tus planes por querer lo que yo quería. Mi hijo es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. Esa misma noche su hijo llegó a la casa. Había discutido con unos amigos de la banda donde estaba. Se sentía muy mal. Ella lo sentó en la sala, conversó con él. Él lloró. Dijo estas palabras: me siento solo. Mamá, yo no sé por qué hago lo que hago. Yo sé que te hago sufrir mucho, pero no puedo cambiar, soy así. Y no entiendo por qué no puedo dominar mi manera de ser. Y la mamá le dijo: hijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, mamá, yo quiero aceptarlo, estoy cansado. No quiero ser así, pero no puedo dominarlo. La mamá le hizo la oración de fe, aceptó a Cristo. El muchacho se puso contento. Esa noche no salió, se quedó durmiendo en su casa. Al día siguiente salió para hacer unas diligencias porque quería abandonar la vida que estaba teniendo. Y lo mataron. Y en el funeral todo el mundo se acercaba a la hermana. Y aquella mujer, por primera vez después de haber llorado tanto, lloraba, pero ya no con la misma desesperación con la que había llorado todos aquellos años. Y ella se asoma por la ventana y lo testifica y dice: cuando estaba parada en la ventana, vi una flecha que salió de la urna de mi hijo directamente al cielo. Y entendí: si yo me hubiera quedado tranquila y hubiera aceptado el plan de Dios y no me hubiera puesto a hacer preguntas ni a exigir lo que yo quería, ni él ni yo hubiéramos sufrido como sufrimos. Hoy mi hijo está en la presencia de Dios y yo soy feliz. Mire, queremos entorpecer y no sabemos por qué Dios permite. Hay cosas que no entendemos por qué Dios lo permite, pero créame, no hay que saberlas. Acepte el plan de Dios sobre su vida. Acepte lo que ocurre y dele gracias a Dios, porque Dios de alguna forma te quiere decir algo y está haciendo algo en su silencio. Dice la canción Alaba: aun cuando Dios que está en silencio es porque está trabajando. Algo está haciendo Dios. Pero no creas que mientras tú sufres, tú lloras y te sientes mal, Dios que está ignorante de tu sufrimiento y tu dolor. Dios sabe por lo que estás pasando. Lo único es que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y no se meta con lo secreto. Deje lo secreto a Dios. No se rebele contra Dios. No obstaculice el plan de Dios. Deje lo secreto y lo que no entiende a Dios. Y lo que sí sabe, lo revelado, manéjelo usted, porque eso es para usted y para sus hijos. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. ¿Qué pase mañana? No sé. Y no me importa. Pero seguramente mañana será bueno. Se ha demostrado a lo largo de todo el tiempo. Usted puede ver cualquier tipo de película. Usted puede ver la película que sea. Y aún Steven Spielberg y los conocedores de cine, no importa la película que usted vea, siempre hay una trama en la que hay un protagonista y un antagonista.
el bueno y el malo. Y al final de cualquier película, no importa si al malo le meten 10 tiros, 30 tiros, 40 tiros, porque él va a morir y va a resucitar, porque esas son las películas. No importa lo que ocurra, no importa la trama, aún en la vida real, al final los buenos siempre ganan. Y le tengo buenas noticias a usted. En la película de nuestra vida, nosotros somos del equipo de los buenos. ¿Sabe lo que eso significa? Que no importa lo que estemos pasando, al final nosotros vamos a ganar. Al final Dios nos va a dar la victoria. No importa el trayecto porque nos toque caminar. La victoria es nuestra en el nombre del Señor.